bienvenidos a un nuevo programa de En tu oficina o en la mía. Es este espacio desde YouTube y las redes sociales de Remas Casa Élite, en el que cada semana analizamos algunos aspectos relacionados con el mundo inmobiliario de la mano de invitados, agentes de Remas Casa Élite, otro tipo de invitados y conocedores del sector inmobiliario. Y hoy tenemos no a un agente, sino al coordinador de Remas Casa Élite, Víctor San José. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Víctor es el coordinador de la oficina, algo imprescindible en una agencia con más de 40 profesionales inmobiliarios, pero hace también una labor muy importante de cara a ustedes, a los clientes particulares, a las personas que están pensando en comprar o vender una propiedad y que cuando inician ese proceso ni se imaginan el papeleo y la tramitación que llevan. Eso, Víctor, es todo un experto, ¿no? Se intenta. Sí, lidiamos con ello todos los días y bueno, pues sobre todo mi labor en la oficina es la de gestionar toda la parte legal, toda la parte documental de las operaciones de compra-venta, que aunque pueden parecer sencillas, pues tienen cierta complejidad. Víctor nació en Medina del Campo, estudió Derecho en la Universidad de Valladolid, luego vino a vivir a Asturias, aquí trabajó. Antes de estar en Remax, trabajaba en una gestora que se encargaba de créditos hipotecarios. Efectivamente, trabajaba casi 4 años en una gestora hipotecaria en la que para diferentes entidades bancarias, sobre todo Liberbank y BBVA, nos encargábamos pues de toda la gestión previa a la firma de las hipotecas y también a la tramitación posterior. Mi labor allí fundamental era la del análisis de las operaciones antes de su firma, comprobar que legalmente cumplían todos los requisitos y además pues preparábamos los borradores de escritura y demás. Entonces, bueno, te da también una visión de la otra cara de la moneda, ¿no? en el sector inmobiliario, de la parte de la financiación, que también pues te ayuda ahora mismo a tener una visión muy global del sector. Y ahí ya comprobaste la complejidad de la tramitación que requiere luego la notaría. Efectivamente. No es todo tan sencillo, hay muchos detalles, pueden surgir 1000 problemas y bueno, una de las cosas a las que nos dedicábamos allí pues era resolver esos problemas y bueno, pues estar en comunicación con las notarías para poder conseguir que al final salieran bien las operaciones y bueno, pues que se pudieran firmar las hipotecas, las compras y que todo el mundo quedase contento al final. Todos los agentes inmobiliarios hemos pasado alguna vez por ese momento en el que te viene un propietario diciendo que ha intentado vender su inmueble, su casa, su piso por su cuenta y que al final se le ha fastidiado una operación por tema de papeleo o desde el no poder encontrar una hipoteca adecuada para el comprador hasta algún fallo en la documentación, todo lo que se pide en notaría, y le supone al final una pérdida de tiempo muy grande. Vamos a analizar esos aspectos, esas posibilidades con Víctor San José. Pero empezando un poco pues por toda la gestión documental que lleva una operación de compraventa de vivienda. Muchas veces ya empieza decimos a la gente, bueno, cuando alguien quiere comprar tiene que hacer una oferta, una reserva. Sí. ¿Qué es eso? Sí, pues la operación, digamos, que se inicia en el momento en el que un comprador que está interesado en un inmueble decide que quiere comprar ese inmueble. Entonces hay dos posibilidades, presentar una oferta o presentar una reserva. La reserva directamente se ejecuta o se presenta sobre el precio que está ofertado, con lo cual el cliente ya manifiesta que en ese precio está de acuerdo y desea comprarlo. Y la oferta, sin embargo, pues bueno, el cliente está interesado en la compra, pero bueno, quiere un poco negociar el precio, ¿verdad? Entonces es muy importante ya este documento, tanto el de oferta como el de reserva, porque ahí se plasman ya, digamos, las primeras condiciones, ¿no? del acuerdo o de la negociación. Nosotros trabajamos además de una manera en la que se trata de dar garantía a los vendedores, también al comprador, porque al final en una operación hay dos partes y siempre a veces la gente tiene la visión de que se mira por uno o se mira por otro, pero no es así. En realidad
es un acuerdo, es una relación comercial entre ambas partes, y todo lo que, digamos, de garantías a la operación, todo lo que le dé seguridad es bueno para todos al final, ¿no? Pero sí que es cierto que trabajamos de una manera en la que las ofertas se presentan en firme, se presentan por escrito, con un documento firmado, y además entregando ya un depósito, haciendo un depósito para bueno, demostrar que la intención del comprador es firme y que no hay ninguna intención, digamos, detrás de esa oferta, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, quizás si se trabaja sin una agencia inmobiliaria que pueda garantizar todos estos primeros pasos, ¿no? Y que pueda guiar todos estos primeros pasos, nos podemos encontrar con que un cliente que desea comprar le gusten 5 inmuebles y presente ofertas por los 5 inmuebles, ¿no? Y pueda con eso jugar un poco con la negociación, ¿no? Con la seguridad de que si se me cae una, tengo otra y puedo apretar más a la hora de negociar. En nuestro caso, como hay un depósito ya hecho, un documento por escrito, y digamos que se hace una oferta en firme, que es lo que nosotros llamamos una oferta en firme, una reserva en firme, lo que nos garantizamos es que las intenciones son honestas, no hay nada detrás y realmente el comprador está interesado en esa vivienda, y la negociación va a ser honesta, ¿verdad? En el precio de mercado, con lo que las dos partes consideren, pero sin tener, digamos, por detrás algo con lo que poder jugar y con lo que poder tener una ventaja a la hora de negociar. Una negociación honesta entre las dos partes y ya está. Entonces eso es un punto muy importante a la hora de vender un inmueble, el saber que los posibles compradores van a tener intenciones reales de compra. Efectivamente, no es un depósito, digamos, que eche atrás a nadie, ¿no? Sí, habitualmente 500 euros es lo que solemos pedir. Si el importe ya es muy elevado de determinados inmuebles y demás, en ocasiones se piden 1000 euros también. Pero bueno, es un depósito en realidad simbólico, pero que ya, digamos, que garantiza un poco el que nadie va a presentar ofertas a lo loco, ¿no? Claro. Sino que, oye, yo presento una oferta real, deposito 500 euros y si me echo para atrás los pierdo. Claro. Ahí ya digamos que hay una intención real, ¿no? Se demuestra una intención real de compra. Como dices, desde el punto de vista del vendedor, se asegura, si trabaja con una agencia que funciona de esta manera, sí, y que hace un depósito, que no vaya alguien y mientras se decide, digo, voy a tener reservados 5 muebles o 17. Efectivamente. Y así todas reservas por mí hasta que me decida, pero luego a los restantes les deja un poco les deja la estacada, efectivamente. De narices. Exacto. Con eso, digamos, desde el punto de vista de nuestro cliente vendedor, se asegura, digamos, la seriedad, como dices, sí, pero también desde el punto de vista del comprador. Exacto. Sabe que no es lo mismo tenerlo depositado en la agencia que darle 500 euros a un particular que te tienes que fiar de su buena voluntad. Efectivamente, el cliente comprador también tiene la garantía de que está trabajando con una agencia seria, que está trabajando con una empresa seria y que la oferta que está presentando pues no va a quedar en el limbo, que esa oferta se va a presentar al vendedor y que ese depósito, en el caso de que la operación no salga adelante porque no se acepta el precio, porque el vendedor decide por el motivo que sea no vender, ese dinero lo va a recuperar sin ningún problema, de inmediato de hecho. Con lo cual, digamos que la inmobiliaria a la hora de iniciar la operación ya es muy importante porque está dando seguridad tanto al vendedor a la hora de saber que las ofertas que recibe son reales y son ciertas, y también a los compradores sabiendo que todos sus derechos y su dinero está totalmente seguro y que lo que están haciendo no tiene un riesgo de ningún tipo, más allá de lo que pueda surgir en la operación, pero que no va a ser estafado, no va a ser, en fin, que suena muy duro a lo mejor decirlo, pero por desgracia vale más prevenir. Sí, y por desgracia ocurren estas cosas, no son muy habituales, pero ocurren. Entonces siempre trabajar con una agencia inmobiliaria es una garantía para las dos partes. Una vez se ha llegado a un acuerdo sobre el precio, después de esa oferta o reserva, llega para el coordinador, para Víctor, el momento de todo el papeleo, sí, que se plasma inicialmente en la redacción de las arras. Efectivamente. Hay mucha gente que intenta
vender o comprar por su cuenta entre particulares, es cuando se le viene el mundo encima. Sí. Explícanos un poquito qué es el contrato de arras. Bueno, el contrato de arras, una vez que ya las dos partes están de acuerdo en el precio, que es un poco, digamos, el punto principal de la compraventa, llega el momento de un poco pactar y llegar a un acuerdo en otras cuestiones que, aunque no son el precio, que es lo más importante, también son muy importantes, ¿no? Otras cuestiones de la venta. Entonces, todo eso se plasma en un contrato de arras en el que las dos partes pues eso, acuerdan diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, el plazo que se dan para formalizar realmente ya la operación ante notario. Se plasma también la forma de pago, por ejemplo. Se plasma en el contrato pues el IBI del año en curso, quién lo va a asumir. De la misma manera, si el comprador va a solicitar una hipoteca para la compra, que es algo súper habitual, porque bueno, pues, quien más, quien menos pide una hipoteca para comprar su vivienda, ¿no? Pues también se le garantiza al comprador en ese contrato que va a tener un plazo para gestionar esa hipoteca y para que, bueno, si por el motivo que sea no consigue la financiación, pues poder deshacer la operación, ¿no? Y no perder el dinero que deposita. En este contrato, ¿cómo se consigue eso? Perdona que te interrumpa, Víctor. Eso es lo que se llama la cláusula hipotecaria. Efectivamente. Cuéntanos un poco en qué consiste. Esta cláusula lo que determina es que el comprador se le concede un plazo para solicitar el préstamo para comprar en diferentes entidades. En el caso de que haya varias entidades que le deniegan el préstamo porque no cumplen requisitos económicos, por el motivo que sea, el comprador tiene la facultad de presentar dos certificados en los que dos entidades bancarias le han denegado la posibilidad de conseguir una hipoteca, y lo que se hace es que la operación se deshace sin perjuicio para ninguna de las partes, ¿no? Bueno, las arras no lo hemos dicho, las arras realmente además es el dinero que se deposita. Aparte de los 500 euros que hablábamos iniciales en la oferta, en el contrato de arras se hace un depósito superior para, digamos, confirmar la intención de las dos partes, de la del vendedor de vender y la del comprador de comprar, se comprometen a ello en el plazo que se dan. Entonces ese dinero que está depositado son las arras realmente. Si el comprador no consigue la financiación y no puede comprar por culpa de que no consigue una hipoteca, recuperaría su dinero, ¿no? Perdón, en estos tiempos veraniegos estamos como si estuviésemos en pleno invierno. Al final también la labor de una agencia es que eso que cuentas no suceda, que por una falta de financiación sí. No se pierda una operación. ¿Qué ventaja tiene trabajar con agencias respecto a si se hiciera de modo particular? Bueno, no sé si ese es el caso de todas las agencias, pero sí que por lo menos nosotros trabajamos además con un departamento hipotecario, de manera que cuando un cliente tiene dificultades para conseguir una hipoteca, nosotros aquí contamos con un departamento que se encarga de intermediar, ¿no? Tenemos contactos con diferentes entidades bancarias, acuerdos con diferentes entidades bancarias, y sí que es cierto que cuando un cliente tiene dificultades para conseguir la hipoteca, no es la primera, ni la segunda, ni la 100, muchas veces que aquí se consigue después lo que él no había conseguido por su cuenta. Lo que él no había conseguido como particular, pues aquí con el apoyo y el asesoramiento y la intermediación de la oficina se consigue sacar adelante esa hipoteca para que el comprador pues pueda cumplir su objetivo de comprar una vivienda. ¿Qué porcentaje más o menos de los contratos de arras que se firman en Remas Casa Élite pueden caerse por falta de hipoteca? Un porcentaje muy pequeño, muy pequeñito. No sabría darte un margen, pero la verdad que son muy pocas operaciones al año, ¿no? Aquí al año estamos formalizando cerca de 350 operaciones de compra-venta, y que se caigan durante un año por falta de hipoteca, no sé si llegan a 10. Es decir, el porcentaje es muy pequeñito y bueno, la verdad que se hace una buena labor a la hora de intentar que todos los clientes que quieren comprar lo consigan. Bueno, hay una labor previa de la gente que ya ha hablado con el comprador y ha analizado su situación económica y crediticia. Se hace un asesoramiento previo, sobre todo por el agente, que ahí hace una buena labor de conocer al cliente, ¿no? Y de explicarle pues todo el proceso que le viene por delante,
para ya de entrada saber si va a poder o no. Pero luego sí que es verdad que a veces pues hay, bueno, el filo de la navaja, ¿no? Hay veces que, bueno, estamos ahí justitos y pues sin la ayuda de la agencia a lo mejor no lo conseguiría, ¿no? Y bueno, la ayuda de la inmobiliaria en este caso pues es importante. Vamos a seguir luego hablando de todos estos aspectos relacionados con el contrato de arras, pero haciendo una pequeña pausa, como en televisión. Volvemos después de la publicidad. Conoce a Tina, Ralph y el pequeño Finn. Les encanta salir de paseo y nada les frena. Ni siquiera la venta de su casa, porque tienen a un agente RE/MAX con un enfoque claro y transparente en el que pueden confiar. Así siempre saben cuál es el próximo paso. Bueno, casi siempre. Escoge el camino correcto con un agente RE/MAX que te ayudará a enfrentar cualquier obstáculo. Relax con RE/MAX. Hola, aquí estamos de nuevo, iniciando ya la segunda y última parte de este programa En tu oficina o en la mía, en la que hoy estamos hablando con el coordinador de RE/MAX Casa Élite, Víctor San José, que estábamos hablando antes de esta mínima pausa para la publicidad del contrato de arras, de cómo se salvan muchísimas operaciones consiguiendo un crédito hipotecario, sí. Aunque en ese contrato de arras se pone una cláusula para salvaguardar los pocos casos en los que no se consiguen. ¿Qué otros aspectos hay que destacar del contrato de arras? Yo lo que he visto en los de RE/MAX Casa Élite con respecto a otras agencias es que son probablemente los más documentados del mercado. Sí. Eso lo sufres tú, que eres el que tienes que recopilar toda esa documentación. ¿Qué documentación incorporamos a ese contrato de arras? Pues le incorporamos siempre una nota simple actualizada del registro de la propiedad, que bueno, para los que no sepan de qué hablamos, es un documento que expide el registro de la propiedad, en el que aparecen los datos principales que están inscritos sobre ese inmueble, ¿no? Quién son los titulares actuales, las características de la vivienda y, muy importante, las cargas que pueda tener, ¿no? Si tiene algún tipo, si está grabado con alguna hipoteca, si hay algún embargo. Entonces, esta documentación la incorporamos al contrato de arras para que el comprador pues tenga total transparencia de qué es lo que está comprando, ¿no? y de en qué estado se encuentra. Además, pues bueno, una de mis labores también es la de pues, hacer un análisis de estos documentos para verificar y comprobar si hay que hacer alguna gestión previa, ¿no? Si hay que, a lo mejor, primero, antes de formalizar la compra, tramitar una herencia o hacer algún tipo de levantamiento de cargas, ¿no? Si hay que cancelar una hipoteca, si hay que cancelar un posible embargo que tuviera la finca. Entonces, bueno, es un documento importante. Incorporamos también una ficha del catastro, bueno, para también identificar la vivienda a nivel del catastro. Y bueno, pues además incorporamos también los datos de la agencia, ¿no? Es decir, lo que se llamaba el CIF antes, el NIF de la empresa, un certificado de la cuenta bancaria donde va a quedar depositado el dinero de las arras, ¿no? Que esto es muy importante. Tenemos una cuenta bancaria que es estrictamente para los depósitos, ¿no? Ese dinero no se toca hasta que se formaliza con el notario la operación de compra-venta, ¿no? Entonces es una garantía total para el cliente comprador que va a depositar un dinero que, bueno, pues es una cantidad más importante, ¿no? Pueden ser 5.000 euros, 8.000 euros, pues saber que su dinero está en una cuenta bancaria de una agencia que es mediadora, que es imparcial. A nivel de imparcial me refiero en cuanto al desarrollo de esta operación, ¿no? De la operación de compra-venta. Y saber que ese dinero está ahí depositado pues garantiza al comprador que su dinero no se va a ir al limbo, y el vendedor está tranquilo porque sabe que cuenta con la gestión de la empresa que él ha tenido a bien contratar o que él ha tenido a bien confiar la venta de su inmueble, y que todo va a estar garantizado, ¿no? Entonces es una parte importante también. Y hay que decir que ese tipo de cuentas de la agencia, en este caso de RE/MAX Casa Élite, no son cuentas bancarias a las que lleguen los recibos de la oficina, son exclusivamente de depósito para este tipo de operaciones. Exacto, es una cuenta bancaria que solo está a efectos de depósito. Porque si se deja en manos del particular directamente, que es en realidad lo que dice el contrato de arras,
pues te llega ahí, no digo que tenga que haber mala voluntad, pero la No. casuística judicial está llena de casos en las que a un particular que tenía el dinero de las arras le llegan facturas, le llega un embargo, le llega pues cualquier reclamación por la que le quitan ese dinero de la cuenta, y si luego la operación se cae por cualquier motivo no lo puede volver. Exacto, luego recuperarlo pues es más complejo, ¿no? Entonces, bueno, sí que yo creo que, como decíamos al principio, ¿no?, el contar con el trabajo y con la mediación de una agencia inmobiliaria al final garantiza la operación, ¿no? Es bueno para el comprador y para el vendedor, porque saben que están trabajando con una empresa pues que va a velar por la legalidad de la operación, va a velar por el buen fin de la operación, porque al final va a velar por los intereses de ambos, ¿no? Porque al final el interés del vendedor es vender y el interés del comprador es comprar, y Siempre es un acuerdo. Es un acuerdo, ¿no? Entonces en ese acuerdo, el tener a alguien que sabes que va a velar porque ese acuerdo salga adelante y conseguir que todo el mundo quede contento, que se protejan los intereses de las dos partes, ¿no? Pues en ese sentido yo creo que es muy importante, ¿no?, la labor que se hace en una inmobiliaria. Más allá de lo que se pueda pensar de, ¿no?, las inmobiliarias anuncian pisos, ¿no?, o enseñan pisos. No, hay mucho más trabajo que se hace. Es mucho más. Entre toda la documentación que se recopila, de la que me has estado hablando, Sí. pues también lo que va a pedir luego, se va a pedir en notaría para hacer la escritura de compraventa. Efectivamente. El famoso certificado energético, por ejemplo. Sí, ahí ya nos iríamos al último paso, ¿no? Una vez que ya se firmaron las arras, bueno, pues pasa un periodo, el comprador gestiona su hipoteca, el vendedor va recopilando documentación, va preparándose también para entregar la vivienda, ¿no?, que a veces es su propia vivienda y tiene que necesita un tiempo para preparar una mudanza, pues bueno, en fin, una vez que ya, digamos, está todo listo para poder hacer definitiva la compraventa, pues nos iríamos al notario, ¿no?, el día de ella, a notaría, a firmar. Y bueno, pues antes de ir a notaría, pues también hay un trabajo muy importante de la agencia, que en este caso me toca hacerlo a mí, es mi tarea, ¿no?, que es la de recopilar toda la documentación que la notaría va a pedir para poder escriturar. Y no solo es pedirla y enviarla a la notaría, es que aquí nos encargamos de hacer un análisis y una revisión de toda la documentación para saber anticiparnos a los problemas, ¿no?, al final, para que cuando todo llegue a la notaría llegue ya planchado, llegue ya para firmar, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que me comentabas, certificado energético, pues bueno, a veces si no confías en un profesional, pues pueden darse casos de que el certificado no está firmado por el arquitecto. Se aporta solo el certificado y no se aportan los justificantes de presentación a industria o del pago de tasas, ¿no?, que también son muy importantes y que la notaría va a exigir. Los certificados tienen un periodo de validez, hay que comprobar que están en vigor, en fin, son muchos detalles, ¿no?, muchos detalles a nivel de documentación, a nivel legal, que bueno, hay que tener en cuenta y que hay que saber que como particular pues tiene cierta complejidad, ¿no?, si no estás acostumbrado a ello. Y en Remax Casa Elite no solo podemos facilitar ese certificado, sino que tenemos entre nuestro plantel de agentes, sí, efectivamente, arquitectos. Además que tenemos arquitectos que se encargan de ello, con lo cual pues también se le da una facilidad al cliente. Además, si contratan con nuestros compañeros, tienen un precio especial. En fin, eso es un apoyo también ahí a quien va a vender un inmueble, ¿no? Que al final, esto es sobre todo, da tranquilidad al comprador, pero quita mucho trabajo al vendedor, ¿no?, porque al final quien tiene que aportar la documentación sería el vendedor, y saber que se va a encargar de toda la agencia pues es una tranquilidad, ¿no? Ahí, a ver, quizás hay cosas que son más sencillas, ¿no? Oye, pues llevar la escritura, pues bueno, pues llevar la escritura al notario, pero hay cuestiones después que se pueden escapar a un particular, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, se me vienen a la mente casos que quizás la gente no sepa, ¿no? Cuando va a comprar un inmueble, un matrimonio que están casados en régimen de separación de bienes, pues hay que aportar un documento extra, ¿no?, que es un certificado de registro civil para acreditarlo, porque si no, el registro de la propiedad después no va a inscribir la vivienda a su nombre. O cuando uno de los vendedores reside fuera de España,
hay que hacer una retención del 3% en el precio, porque lo obliga Hacienda, ¿no?, para presentar el impuesto de no residentes. En fin, hay cuestiones que son más complejas y que se pueden escapar un poco a lo más básico que quizás gestione un particular que no está acostumbrado, ¿no?, a todo esto. Y es lo que decía al principio, que en operaciones entre particulares que se piensan que vender un piso es anunciarlo en el portal inmobiliario correspondiente y que ya me van a venir como si tuviera un puesto en el mercadillo, tome usted esto y deme usted el dinero, y es mucho más complejo, ¿no? Como vender un piso o un inmueble, pues no es vender una camisa, ¿no? ¿Cuántas operaciones se han salvado en in extremis por estar pendientes de esas cosas antes de ir a la firma? Muchas veces in extremis y otras veces pues días antes, ¿no? Días antes, al comprobar la documentación, pues salen a la luz cuestiones que a lo mejor en un particular se desbordan en ese momento, ¿no? Faltan 3 días para firmar y ¿qué hago yo ahora con esto? Y esto no sé lo que es, y en fin, hay muchas cuestiones, ¿no? También a nivel, por ejemplo, de la operativa con los bancos, ¿no? A la hora de realizar los pagos, la forma de pago, ¿no?, es muy importante, y nosotros aquí hacemos una labor pues de asesorar también al comprador de qué manera tiene que presentarle a su banco: oye, necesito hacer estos pagos, necesito hacer esta serie con esta operativa, de esta manera. Bueno, para garantizar que al final, el día que se vaya al notario, pues sea un día de felicidad para todos, ¿no? Llegar a la notaría, firmar y todos contentos, y que no haya problemas que por desgracia ocurren, ¿no? Ocurren quizás por eso, por no contar con un profesional antes, ¿no? Y que, bueno, cuando hay un profesional detrás, pues si surgen imprevistos, que siempre pueden surgir, pues tienes la tranquilidad también de que lo van a poder resolver, ¿no? En el notario hablabas de los bancos, muchas veces son también parte que tiene que estar presente en una operación de compraventa, porque hay un crédito o por parte del vendedor que hay que liquidar o por parte del comprador, eso es lo más habitual, que hay que darla. Coordinar a los bancos para hacer toda la operación con parte compradora, vendedora, bancos, notario, lleva también tarea. Es una tarea compleja, ¿no? Porque al final, podemos poner un ejemplo, ¿no? Cuando una venta de un inmueble en la que el comprador pide hipoteca y además el vendedor tenía su propia hipoteca todavía vigente y hay que cancelarla. Claro, nos encontramos con que hay que coordinar al comprador, al vendedor, al banco del comprador, que es quien concede la hipoteca y quien va a gestionar los pagos, ¿no?, los medios de pago, y además va a poner sus propios requisitos para firmar. Cuando hay un banco no sirve... no sé, a lo mejor entre particulares se pueden hacer determinadas cosas que los bancos no admiten, no porque no sean legales, sino porque los propios bancos tienen su operativa interna y no admiten, ¿no? Y además habría que coordinar también, en este ejemplo que estamos poniendo, al banco del vendedor para cancelar su hipoteca, ¿no? Entonces todo esto es una tarea ardua. Ahora mismo, pues aunque hay muy buenos compañeros dentro de la banca, ¿no?, y muy buena relación, hay de todo comentaste. sí, pero es verdad que se ha puesto complicado la gestión con los bancos, ¿no?, a nivel de contactar con ellos, a nivel de... entonces es una tarea difícil, es una tarea que lleva tiempo, que es compleja y que hay muchísimos detalles y muchísimas cuestiones técnicas que un particular pues es probable que le sobrepase. Y hay veces, yo que trabajo al lado mano a mano de Víctor, veo que después de hablar con los bancos, esta sonrisa que le caracteriza a veces desaparece, a veces y le cuesta un poco más, a veces porque es complejo, ¿eh? Sí, a veces se dificulta un poco la tarea, ¿no? Y bueno, pues hay veces que piden comisiones excesivas por emitir un cheque, y muchas veces nosotros estamos también ahí para ayudar al cliente, ¿no? Defendiendo los intereses de los clientes, y bueno, pues también presionando a veces, ¿no? Porque los plazos nuestros a lo mejor no son los del banco, que bueno, pues el banco le pides un certificado y no, te lo doy la semana que viene. Y no, es que lo necesitamos dentro de 3 días porque tenemos que ir al notario, ¿no? Entonces nosotros hacemos también una labor de seguimiento, de insistencia a todos los organismos, ¿no? Y de estar detrás de la operación para garantizar que al final salga todo bien y que esté todo correcto. Muy bien, estamos avanzando ya en el tiempo de programa, hemos analizado, daría para muchos programas, como ven, el explicar toda la compleja labor documental y de tramitación que lleva una compraventa de vivienda. Pero no quería yo terminar el programa sin hablar también de los alquileres.
más sencillos desde un punto de vista procedimental y documental, pero que hay que estar muy atento también, ¿no? Pues sí. ¿Cuáles son los secretos de un contrato de alquiler? Bueno, los contratos de alquiler efectivamente no son, digamos, tan complejos a nivel documental, pero sí que es verdad que están muy abiertos también a, digamos, a la voluntad de las partes, ¿no? A lo que quiere el arrendador y el arrendatario. Entonces, pues hay que tener muy claro a la hora de redactar un contrato de alquiler también las cláusulas que se incorporan, ¿no? El trabajar con una agencia lo que te va a garantizar es que se cumpla la LAU, ¿no? La Ley de Arrendamientos Urbanos, que el contrato se haga de manera legal. Hoy en día es más complejo. Hace años un contrato de alquiler pues no tenía tantas garantías legales, ¿no? Y hoy a veces hay que explicar a los clientes, tanto a los propietarios como a los inquilinos, que marca la ley, que es obligatorio cumplir en la ley y de qué cosas se puede disponer, es decir, qué cláusulas son negociables, ¿no? Porque hay cláusulas que no son negociables porque lo marca la ley. Entonces, bueno, es quizás la parte más, ¿no? La de poder hacer un trabajo ahí pedagógico con los clientes, explicarles que ahí también ayudan muchísimo los compañeros, ¿no? Los agentes a la hora de explicar y demás a clientes, es una labor muy importante. Y bueno, pues sí que es verdad que Perdón. No hay problema. Con la agencia pues lo que se garantiza es que el propietario, además de conseguir un contrato que le va a proteger, ¿no? Le va a proteger su propiedad, pues el inquilino también va a conseguir que no haya cláusulas abusivas, que todo esté dentro de la legalidad, ¿no? Entonces, bueno, dentro de mi tarea, pues quizás lo más importante en los alquileres sería esta parte de saber explicar a los clientes lo que por ley les corresponde a cada uno y redactar las cláusulas de manera que sean claras y que las dos partes pues puedan estar protegidas y que sus intereses estén a salvo. Pues como han visto, muchas veces nos preguntan los clientes, las personas interesadas en alguna operación inmobiliaria, ¿qué ventajas tengo de trabajar con vosotros, con una agencia, con respecto a si lo hiciera por mi cuenta? Pues una conversación con Víctor San José nos sirve para darnos cuenta de la importancia del trabajo que se hace de puertas adentro en una inmobiliaria como Remas Casa Elite. Víctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros explicándonos estos aspectos tan interesantes de nuestro trabajo. Muchas gracias, ha sido un placer. Y a todos ustedes les citamos para el próximo miércoles a partir de las 7 de la tarde, disponible el programa en nuestro canal de YouTube de Remas Casa Elite y a su disposición siempre en nuestra oficina en Avenida del Llano número 26 en Gijón. Hasta la próxima semana. Hasta luego.